Bien, amigo, uno de los puntos que hacen que nosotros no entendemos, nunca hemos entendido el por qué las iglesias cristianas son tantas, si el líder es el mismo. Pero Carlos Peña nos va a ayudar a entender el tema. Si el líder fue aquel que hace 2000 años logró todo lo que todo el mundo sabe, ¿por qué hay tantas iglesias que por simple ayer mismo alguien decía que las traducciones del hebreo de los papeles bíblicos fue que trajeron muchas interpretaciones, pero yo no creo que sea eso solo. Carlos, gracias por estar aquí. No vamos a tratar de temas políticos acá, hoy vamos a limitarnos a la Semana Santa. Doctor, gracias. Gracias Gracias, Carlos, Michelle, gracias a todo el público de este es un imperio. Ustedes no lo definen así, pero ustedes son un imperio de cada mañana. Y don Julio, mire, nos califican mucho a la cristiandad de estar muy divididos. Sin embargo, no hablan del Islam. El Islam está más dividido que la comunidad cristiana y divisiones mucho más radicales. Cuando usted analiza el conflicto sirio, usted se da cuenta que lo que ocurrió en Siria, lo que ocurre en Siria, es una división entre sunitas y chiitas irreconciliables. Irreconciliables. Sin embargo, dentro del islamismo. Dentro del Islam. O sea, un chiita y un sunita no se sientan como me siento yo con el padre Osoria, como me siento con Masalles, y conversamos y hablamos de muchísimos temas sin problema. Eso usted no lo va a ver entre un chiita y un sunita. Sin embargo, yo pienso lo contrario, doctor. Yo creo que faltan iglesias. Yo creo que al lado de cada banca de apuesta debería haber una iglesia. Al lado de cada liquor store debería haber una iglesia. Al lado de cada colmadón debería haber una iglesia. Hay un punto en la comunidad de Capotillo, que se llama el túnel de Capotillo. Ahí ni la policía entra, doctor. Usted para, por ejemplo, a Luis Abinader en un punto de eso y no sabe cómo salir de por ahí, que nunca ha entrado por ese lugar, ¿no? Sin embargo, ahí hay 3 iglesias. Ahí hay 3 iglesias. Ahí hay 3 pastores. Y ojalá que don Chelo nos esté escuchando, uno de los pastores que están ahí. O sea, 3 iglesias que hacen vida en esa comunidad, que rescatan los jóvenes de esos barrios. La única estructura en el país que tiene presencia en el más recóndito de los lugares de nuestro territorio nacional es la iglesia, sea católica o sea evangélica. Donde usted menos se imagina, ahí está representada. Inclúyelo ahí, pastor, Carlos. ¿Hasta qué punto fue la política, desde un principio, lo que hizo que haya tantas iglesias cristianas? No, la política siempre va a impactar. La política es un eje transversal, doctor. La política impacta todo. Porque en la misma prédica de Jesús, los 3 años que se dedicó, ¿era la política lo que imperaba? No, es que la política es un eje transversal. Mire, una vez cuando fui a Venezuela, empezando el régimen de Chávez, el taxista que me llevó del aeropuerto al lugar donde me iba a hospedar, me dice, mire, don, acabo de divorciarme de mi esposa. ¿Y por qué? Ah, porque yo soy chavista y ella es antichavista. O sea, la política se metió al matrimonio y destruyó el matrimonio. Bueno, usted tiene ejemplo aquí de parejas. Seguro. Que la política los ha separado. La iglesia no está exenta de eso, porque quienes van a la iglesia son ciudadanos con simpatías políticas, con atractivos políticos. ¿Y qué es el ecumenismo? ¿No? Cuando hablamos de ecumenismo, doctor, estamos hablando de un movimiento que procura unificar la cristiandad. Y no hay suficientes puntos comunes, más coincidencias que desavenencias. Mucho más. Los puntos que nos unifican a la cristiandad, y hablo de la cristiandad para hablar tanto de la Iglesia Católica como las iglesias que surgieron post-reforma, son mayores. Los elementos doctrinales son cuantitativamente muy superiores que las cosas que nos dividen. Ahora ahí entra el tema personal, el tema de mi estructura, de mi institución. ¿De quién es el jefe? Y eso hay que entenderlo, ¿no? Y yo no lo veo mal.
honestamente no lo veo mal. Cuando Lutero clava las 95 tesis en la Catedral de Wittenberg, Alemania, que estuve allá hace unos 3 meses con mi familia, lo hizo, y uno de los postulados que Lutero enarboló en esas 95 tesis estaba exactamente esa libertad. La libertad de solo la escritura. Usted hablaba, por ejemplo, de las traducciones. Las traducciones, ciertamente, ha habido problemas con algunas traducciones. La primera Biblia traducida al español se hizo en el año 1559. Estamos hablando que los españoles que vinieron a la isla en 1492 no tenían la Biblia en español. Ojo con eso. Era en latín. La Biblia, la Vulgata Latina, como se conoce. Pero mire, yo a veces hago ejercicios, tenemos tiempo, ejercicios de pensar que Carlos Peña puede perfectamente haber elegido el mismo camino de seguir a Cristo y hoy ser el obispo de Baní. Y creo que el obispo de Baní puede ser perfectamente un pastor cristiano sin muchos problemas de adaptación, pero cuando yo leo ahora la Semana Santa, que el domingo en el Evangelio llevan todo el relato de la pasión, desde la cena hasta la crucifixión, yo veo, caramba, que los judíos veían a Jesús más allá lo veían con odio, lo veían con deseos de matarlo, tenía que él desaparecer a cada rato. ¿Y cuál es el mecanismo de que aparece un papa ahora que los perdona? Dice, no, ya los judíos son buenos. Sí, bueno, déjeme terminar el relato de las traducciones, doctor. Se encontraron unos rollos en lo que se conoce como las cuevas del Qumran, los rollos del Qumran, una comunidad cerca del río Jordán en Israel. Y cuando se evaluaron esos rollos y se compararon, eran rollos que los guardaron ahí los esenios. Los esenios fue una secta judía. El judaísmo también estaba dividido, muy dividido. Estaban los celotes por un lado, al que pertenecía Judas, y se cree que Barrabás también era un celote. Estaban los esenios, que eran los más puritanos, los que se apartaban de todo lo demás, los fariseos, los escribas, los saduceos. Entonces estos esenios almacenaron estos rollos en estas cuevas del Qumran. Pues se encontró el siglo pasado esos rollos y se confrontó lo que se encontró ahí con la Biblia que hoy tenemos. ¿Y saben qué? 99% de lo que estaba en esos rollos manuscritos coincidió con el texto que tenemos hoy. Eso lo quiero aclarar para que la gente sepa que el texto bíblico que tiene en las manos es un texto confiable, que es una palabra fidedigna, que es una traducción en la que se puede confiar. Ahora, los judíos, ¿cómo veían los judíos a Cristo? Dos segmentos. Primero, el segmento de los religiosos, las autoridades religiosas judías, veían a Cristo como un usurpador, una persona que se atribuía títulos tales como el Hijo de Dios, títulos como el perdonador de pecados. ¿Recuerdan esa mujer? Le quitaba poder. Entonces ya esta gente se estaba viendo desplazado, Michelle. Estaba viendo que la gente le estaba siguiendo, y de ahí le tentaron en varias ocasiones. Ustedes recuerdan ese momento cuando le preguntaron a quién teníamos que dar tributo, si al César o a Dios, y él pide la moneda. ¿De quién es este rostro? Del César. Y ahí viene la lapidaria sentencia del maestro: den al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Buscaban la manera de desacreditarlo, porque Cristo atentó contra el sistema religioso. Ojo con eso. El sistema religioso del momento, que era un sistema legalista, que ponía el individuo, la persona, subyugada a las leyes humanas que ellos mismos habían trazado antes que a las leyes divinas. Pero también Cristo confrontó el sistema político. De eso se habla poco. Cristo confrontó al sistema político porque él se declaró como un rey, y el rey es un cargo, una nomenclatura de corte político. ¿Cuándo queda validado todo el ministerio de Cristo? Lo dice el apóstol Pablo: con la resurrección. Por eso esta semana es tan importante para la fe cristiana. Si no hubiera existido esta semana, todo lo que Cristo dijo, todo lo que enseñó, dice el apóstol Pablo, hubiera sido en vano, porque no hubiera habido una ratificación. Lo que le puso el sello fue la resurrección. Fue la resurrección, porque fue lo que marcó la diferencia entre Cristo
y los que habían venido antes que él. Hay una persona en la Biblia, que es bueno mencionar este nombre, se trata de Gamaliel. Gamaliel. Gamaliel fue el maestro del apóstol Pablo. Pablo, cuando da su biografía y sus credenciales como apóstol, dice: yo fui instruido a los pies de Gamaliel. Gamaliel se cree que era nieto de Hillel. Hillel era el cabeza de una corriente rabínica. En Israel habían dos corrientes rabínicas principales, la del Shema, que era más tolerante, más liberal, y la de Hillel, que era más radical. Se cree que Cristo fue también de esa corriente rabínica, porque Jesús fue un rabino, fue un maestro, como lo fue Pablo. Gamaliel, ¿qué dijo? Gamaliel dijo: no enfrentemos a Jesús y a sus seguidores, porque si eso no es de Dios, siendo él un rabino judío, eso va a desaparecer, como han desaparecido todos los que han surgido en estos días. O sea, Cristo no fue el único que salió en ese momento autodenominándose Mesías. En el tiempo de Cristo, y Flavio Josefo en las antigüedades judías así lo expresa, surgieron muchas personas autodenominándose el Mesías, ¿no? Pero Gamaliel tuvo la sabiduría y dijo: no enfrentemos eso, déjenlo tranquilo. Sí, pero con Juan el Bautista, que fue el que más se le pareció, se determinó fácil. La otra pregunta que yo quisiera, cuando hablo con un judío, que son mis grandes amigos, sí, nos ponemos de acuerdo, ¿sabe dónde? Nos vamos a Abraham, no nos metemos en Ismael y en Israel. Para estar de acuerdo, tenemos el mismo abuelo, pero no los mismos papás. Pregunta que no la conozco la respuesta. ¿Cómo se hicieron los maometanos para conseguir a los ismaelitas? Bueno, Abraham tuvo dos hijos, y es bueno que la gente lo sepa. Ismael, el hijo de Agar, la esclava. El hijo de la esclava. De Agar. Y tuvo a Isaac, el hijo de la promesa. Que era Israel. Que Isaac es el padre de Jacob, que Jacob es Israel. Ya. ¿No? Jacob se le cambió el nombre de Israel. Israel en hebreo significa el que peleó contra Dios y salió ganador, ¿no? Ahí fue cuando Jacob recibió esa promesa de las 12 tribus. ¿Qué ocurre? Que al llegar el nacimiento de Isaac, nace ya el hijo original, el que hereda. Entonces el esclavo tiene que salir de la casa, porque el esclavo no hereda. Y ahí donde Agar se va con su hijo al desierto. Y en el desierto Dios es tan misericordioso que le dice a Isaac, le dice a Ismael significa sonrisa, una risa, ¿no? En hebreo significa Ismael. Le dice a Agar: Agar, a ti y a tu hijo, yo también le haré una descendencia grande, numerosa. Por eso Ismael es el padre de todos los árabes. Por eso don Julio, que es árabe, pues saca este tema, ¿no? Porque él sabe que él es descendiente de Ismael. Pero cuando hablamos de Ismael, no estamos hablando del Islam. Son dos cosas diferentes. El Islam surge en el año 600 después de Cristo. Ismael... No, ¿cómo consiguen por un tema, salir de ahí, de los descendientes de los ismaelitas? Por un tema político y económico, don Julio. Fue un tema político y económico. Arabia necesitaba formarse como potencia política y económica, y la manera más eficiente de unificar un pueblo es empezando a unificarlo con su fe. Con su fe. Y eso lo decía Ortega y Gasset. La fe de un pueblo la unifica. Miren el pleito que tenemos ahora contra el Gagá, que en San Pedro de Macorís dijeron que no hay más Gagá, y felicito a la gente de San Pedro de Macorís. Y yo felicito la sabiduría de esos políticos de San Pedro, porque van a unificar a San Pedro en torno a un tema que es fácil de unificar, el tema religioso. Por eso cuando un gobierno y un sistema atenta contra la fe de su propio pueblo, es un gobierno peligroso y que sus días están contados, ¿no? Porque es un tema sensible. Fíjense el caso del aborto. El gobierno, este gobierno actual, quiso imponerlo desde el Congreso. ¿Pero qué dijo el mismo Luis Abinader? No, es que yo no me voy a meter en ese tema, porque ese es un tema que, aunque yo lo apoyo, hay legisladores de mi partido que por un tema hasta de fe, que eso es un tema de ciencia, no es de fe, pero lo argumentó, un tema de fe, no van a apoyar la posición del partido. Y es una posición inteligente, porque cuando la fe se mete, la política tiene que echarse a un lado. Bien. Carlos, desde Moisés hasta Jesús,
En términos de años, ¿cuánto ustedes estiman que transcurrieron? Bueno, podemos estar hablando, don Julio, de aproximadamente 3.000 años. Es decir, lo mismo, un poquito más de lo que ha pasado de Jesús aquí. Quizás un milenio Y cuando más. llegó Jesús, modificó el estatus, modificó la moral, cosas que se permitían. Si tú coges los patriarcas, todos estaban llenos de defectos. David, tú sabes lo que hizo, el mismo Abraham, el mismo Moisés. Realmente, ¿cuál fue la labor dentro de ese pueblo? Mira, cuando algunas personas le preguntan a qué vino Cristo, dicen por lo general a morir por la verdad. No, Cristo no vino a morir por la verdad. Por la verdad ha muerto mucha gente y seguirá muriendo mucha gente. El rol de Jesús es redención. Redención. Fíjense, No fue una revolución. no quiero llamarle revolución, porque cuando hablamos de revolución, don Julio, estamos hablando de cambiar el estatus. de cambio brusco, cambio hasta anárquico, citando a Mikhail Bakunin. Pero él enfrentó el poder político y económico y todo. Pero no destruyó con las armas que habían destruido los anteriores. Las armas que usó Barrabás, que fue un homicida, fue un asesino, la Biblia lo describe como un homicida, no fueron las armas que Cristo utilizó. Por eso cuando Judas ve que esta mujer deposita este perfume tan caro, tan costoso en los pies del maestro, Judas dice, pero ven acá, ¿y por qué Jesús no le dice a esa mujer que guarde ese perfume? Lo vendemos y el dinero se lo damos a los pobres, dice Judas. Cristo lee el pensamiento de Judas. No lo van a tener siempre. Y le dice, Judas, muchacho, los pobres siempre los van a estar con ustedes. Yo no, yo me voy ahorita. Y aquí quiero hablarle de esa composición de la Trinidad. Y cuando él hablaba de su doble composición humana y divina, ¿era un acto de arrogancia? Para nada. Él dice, yo soy el hijo del Padre. Dice, mira, este Dios está diciendo que es Dios. Para nada. Por eso querían matarlo. 800 años antes de que Cristo hablara de su divinidad, ya Isaías lo había profetizado. Isaías en el capítulo 53, en el capítulo 6, en diversos pasajes de el que se conoce como el profeta evangélico. Isaías porque fue quien más habló del Mesías, el profeta mesiánico, Isaías había dicho que ese niño que nacería de una virgen, dice, he aquí que la virgen concebirá y dará a luz un niño y llamará su nombre admirable, príncipe de paz, Emmanuel. ¿Qué significa la palabra Emmanuel? Dios con nosotros. Dios con nosotros. Emmanuel es un nombre teofórico. En teología, y veo que estoy hablando con un teólogo laico aquí, al hablar con don Julio, también me está quitando los temas, Emmanuel es un nombre teofórico. En teología se denominan nombres teofóricos a los que en su definición etimológica contienen a Dios. Por ejemplo, Israel es un nombre teofórico porque significa el que peleó contra Dios. El caso de Elí es un nombre teofórico porque es Dios mío, significa Dios mío, Elí. Rafael es un nombre teofórico porque está compuesto por Rafa en hebreo, que es sanar, y él, que es Dios. Rafael es el Dios que me sana, y así por el estilo. Entonces, en el caso de Emmanuel, es un nombre teofórico que significa Dios con nosotros. Ese título del Señor Jesús ya estaba profetizado 750 u 800 años antes por el profeta Isaías. De manera que Jesús lo que estaba diciendo, lo que realmente Él es. Pero quien mejor describe esta composición de Jesús como 100% Dios y 100% hombre es el apóstol Pablo. Y lo hace en el capítulo 2 de la epístola a los Filipenses. Dice que Jesús no valoró, no estimó ser Dios para venir a hacerse hombre y padecer todo lo que nosotros hemos padecido. No es que era Dios de la cintura para abajo y hombre de la cintura para arriba, no. Era 100% Dios y 100% hombre. Le hablaba de la Trinidad. ¿Por qué un Dios trino? ¿Y por qué él se dirigía a su padre como si fuera hombre? Bueno, es que hay, en teología hay lo que se conoce como antropomorfismo. Haz que no pase por mí, que te cale, etcétera, etcétera. Sí, bueno, eso fue en el Getsemaní, porque la copa era muy amarga. Lo doloroso de esta semana, y que recordamos en esta semana, no fueron los clavos, no fueron las espinas en su frente, no fue la crucifixión.
Lo doloroso de Jesús no fue ni siquiera su muerte en la cruz. Lo doloroso de Jesús fue lo que provocó que Él le dijera a su Padre en la cruz, Elí, Elí, lama sabactani. ¿Por qué me has abandonado? Dios mío, ¿por qué me has abandonado? ¿Abandonó el Padre a Jesús? En ningún momento. Cuando Jesús es su Hijo amado, en ningún momento lo desamparó. Pero ¿qué estaba ocurriendo en la cruz en ese momento? Él dudó. No, tampoco dudó. ¿Pero Michel, por qué me ha abandonado? Él dudó. no, por lo que sentía en ese momento. En ese momento Jesús sintió lo que nunca en su eternidad había sentido. Porque Jesús, como Dios es eterno, nunca había sentido una separación entre su Padre Del hombre y el Dios. ¿Por qué él sintió esa ¿O separación? era miedo? No tuvo miedo, nunca tuvo miedo Cristo, porque él sabía lo que había venido. Recuerden aquella ocasión cuando él dijo, el Hijo del Hombre va a ser crucificado, va a ser muerto, al tercer día resucitará. Pedro dice, no vamos a permitir que nadie te haga daño a ti. Entonces él le dice, Pedro, yo para eso he venido. Cristo sabía lo que La había trilogía. venido. Te voy a hablar de esa parte de la Es decir, el hecho de de, la que él Trinidad. sabía, La Trinidad. el hecho de que él sabía que iba a resucitar, no le quitaba el dolor de la crucifixión. No, porque el dolor no era de los clavos, don Julio. Y ahí es donde quiero concluir esta parte. Lo más doloroso que Cristo sufrió en la cruz fue el recibir nuestros pecados. O sea, la carga más fuerte de Jesús fue tomar los pecados de todos los seres humanos antes de Él, coetáneos a Él, y después de Él. Eso no tiene manera de medirse ni de compararse, porque otra gente habían sido crucificadas. Carlos se está metiendo en un área que es muy profunda. Cargar los pecados de toda la humanidad para la redención. De todos los tiempos, Sí, don Julio. pero hay una cosa. ¿Y por qué Dios creó eso? ¿Qué ¿Por cosa qué se creó? metió en eso? Él tiene que explicármelo un día. Él no creó el pecado, don Julio, como tampoco creó a Satanás. Porque dio el libre albedrío. Nosotros creemos en el libre albedrío. Pero si sabía que íbamos a fallar, ¿para qué nos dio el libre albedrío y no nos hizo perfectos? Porque ya Él tenía perfección a su lado, don Julio. Ya Él tenía perfección a su lado, los ángeles y todo lo que le rodeaba. Era perfecto. Y un tema aquí un poco ontológico que es bueno analizar. ¿Creó Dios a Satanás? Dios no creó a Satanás. Él creó a Lucifer. Pero ese era el vicepresidente. Al ángel de luz. Ese era el vicedios. Sí, era un ángel de condiciones extraordinarias. Le quiso dar un golpe de estado. Y fue deshielado. Entonces lo deshielaron. Pastor, Que política. hay una inquietud. ¿Cómo fue que Jesús, cuál fue el perfil por el cual se guió para elegir a los apóstoles? Porque dicen que Pedro era brutísimo, dicen que los otros lo que eran pescadores, pero todos eran personas con familia. Es decir, ¿qué cualidades pudo él haber visto? O quizás fue, dentro de lo que era la palabra, eligió lo más desdeñado de la sociedad para esa redención. Bueno, Carlos, mira, el mismo Jesús dijo en una oración, Padre, gracias, porque has mostrado tus riquezas a lo vil de este mundo, y a lo sabio del mismo se las has escondido. Los muchachos que acompañaron a Jesús no fueron los mejores. No era un PhD que tenían ninguno. No fueron los mejores, hay que reconocerlo. Si me toca a mí seleccionarlo, yo no selecciono a ninguno de los 12. En lo personal, no hubiera escogido a ninguno de los 12. Uno era un cobarde, pero él lo hizo un gran valiente. Me refiero a Pedro. Otro quería vivir la vida debajo de una higuera, el caso de Natanael, tranquilo, ahí. Otros dos querían los primeros lugares, uno estar a la derecha, otro estar a la izquierda. Otro le gustaban los cuartos, Judas. el caso de Judas, que era el tesorero, ¿no? Entonces yo... Ese no cambió. Bueno, entonces, ¿qué les digo? Andaban armados. Jesús demostró que por bajo que sea un ser humano, en las manos de Él, se convierte en un héroe difícil de olvidar. Ese Pedro, que estaba en la pesca, fue el mismo que luego caminó sobre la mar. ¿Quién de nosotros ha caminado sobre la mar alguna vez? Pedro caminó sobre la mar. Ese Pedro que negó a Jesús, demostrando su humanidad y su vileza, fue el mismo que hizo el primer sermón. Y tú me vas a decir
que una conversión de una vida más o menos anormal, pecaminosa, en un momento dado te puede cambiar y convertirte en un ser ejemplar que sea digno de cuando mueras la vida eterna? Es decir, que usted y un sacerdote católico desde el punto de vista económico están haciendo el mejor negocio, portarse bien, hacer sacrificios para ganar la vida eterna. Don Julio, hay millones de ejemplos de lo que podemos hablarle en esa dirección. Pero la vida eterna. La vida eterna. Por un pedacito de vida, igual que condenarse por un pedacito. Usted lo dijo, es el mejor de los negocios. Dice el apóstol Pablo que ocuparse en la fe es atractivo e inteligente porque te ayuda en esta vida y en la vida venidera. Hasta en esta vida, en términos económicos, don Julio. Yo le voy a poner un ejemplo de alguien muy cercano nuestro a nuestra iglesia. Y él me dice, pastor, mire, uno me dicen padre, muchos de ellos. Me dicen, padre, mire, después que yo me convertí, a mí el dinero me da. El dinero me sobra en mi familia. Porque antes yo terminaba el mes cogiendo prestado para poder cubrir las cosas pendientes. Ahora yo doy mi diezmo y doy mi ofrenda y me queda el 80%. ¿Y pagan el diezmo todavía? Disponible. El diezmo es un mandato bíblico, don Julio. Sí, pero lo cumplen. Porque medio yo pienso ¿cómo se sostienen las iglesias? Don Julio, ¿cómo se sostiene? Como que la gente te echa un cubo. No, es un tema de ellos y Dios, no del feligres y Dios. En lo personal yo no predico eso, no es parte de la doctrina que enseñamos, pero sí, el que ama a Dios, ama a su iglesia, y más cuando es una iglesia que está, en el caso nuestro, aquí en Naco, en la Roberto Pastoriza, esquina Alberto Larancuén, dicho sea de paso, valga la cuña, pues cuesta mucho estar ahí. Las toneladas de aire alguien tiene que pagarla, el financiamiento de todo lo que se hace, alguien tiene que cubrirlo, y los miembros que aman el ministerio así lo hacen. O sea, hasta en el plano humano es un buen negocio seguir a Jesús, porque el dinero que tú gastabas en prostitutas, ahora lo vas a gastar con tu esposa, y tu esposa te va a considerar porque él sabe que cada peso que tú gastas de eso, hay 50 que son de ella, que le pertenece. Sí. Mire, ¿y usted cree que la iglesia cristiana, está como parte de lo que es su labor pastoral, tiene que incluir, vamos a decir, acciones sociales, es decir, algún tipo de acción con la comunidad que resuelva algún problemita? Oh, pero claro, Carlos, el apóstol Santiago, que Santiago le doy una nota cultural, Santiago es la unión de dos palabras, del apócope santo, que es san, y iobo. Sí. Iobo en hebreo es Jacobo, ¿no? Sí. Entonces San Iogo es Santiago. Fíjense que nunca se dice San Santiago, sino San Yabo, ¿no? Que es Jacobo. Jacobo dijo, muéstrame tu fe por tus obras. Usted no me puede decir a mí que usted vive en fe, que usted tiene fe, que usted es creyente, y usted no puede exhibir una obra que usted haya hecho en favor de otras personas. Michelle nos formuló una pregunta sobre la Trinidad antes de concluir esta parte, Michelle. ¿Por qué existe un Dios trino? Usted y yo, los seres humanos, también somos trino. Somos espíritu, alma y cuerpo, porque somos hechos a imagen y conforme a la semejanza de Dios. Y Dios es Padre, Hijo y Espíritu Santo. ¿Pero por qué? Son tres dioses, no, es un solo Dios. Y no trataré de que ustedes me entiendan, porque cuando comprenda la Trinidad, pues dejará de ser un misterio. Y lo es un misterio la Trinidad. Pero el Padre tiene un rol en la historia eterna, que es el rol de crear y sustentar. El Hijo tiene un rol que lo cumplió cuando resucitó. ¿Cuál fue ese rol? Redimir al género humano. Por eso cuando Él se iba, le dice a los apóstoles, yo me voy, pero no los dejaré huérfanos. Él sabía que si se iba, dejaría a la iglesia huérfana, porque ya Él había cumplido su misión de redención, y lo hizo en la cruz del Calvario, y lo selló con la resurrección. Entonces ahí es donde viene la tercera persona de la Trinidad, que es el Paracleto en griego, el Consolador. Yo me voy para que venga otro Consolador. Me encanta la palabra que él utilizó ahí. Sí. Fue la palabra alos en griego. En griego hay dos palabras para referirse a otros. Una es etéreo, de ahí viene heterosexual, que es de un sexo, de otro sexo, diferente a ese sexo, ¿no? Pero está la palabra otro, también en griego, que es alos. Cristo usó la palabra alos ahí.
viene otro a los Paracletos, otro consolador, o sea, otro que es exactamente igual que yo, y Él estará con ustedes todos los días del mundo. Entonces, en este momento, la persona de la Trinidad que está con la iglesia es el Espíritu Santo de Dios, que también es Dios mismo. Este tiempo, ¿para qué es propicio? Para celebrar, don Julio. Celebrar. Para celebrar la Semana Recordar, Santa. conmemorar o celebrar. Celebrar la resurrección. Jesús es resurrección. Ya el que tenía que llorar, lloró en la cruz. El que tenía que sufrir, sufrió en la cruz. El que tenía que padecer, padeció en la cruz. Y Él lo hizo para que nosotros no tengamos que vivir eso. Ahora Él quiere que vivamos en resurrección, que disfrutemos su resurrección, que compartamos en familia. No es pecado que usted se vaya de fin de semana a un resort con su familia. No es pecado que usted se vaya a disfrutar a una playa. No es pecado que usted vaya a compartir con los suyos y disfrutar este tiempo de Semana Santa y sacar tiempo para recordar Y cuando lo que se Cristo dice hizo en la cruz. desnaturalizar estos días, ¿qué usted entiende por ello? No el nivel de corrupción, don Julio. O sea, es el nivel de corrupción, que no hay tiempo absolutamente para nada pensar en lo que Cristo hizo por nosotros. Se debe sacar tiempo para eso. Decía Salomón, todo tiene su tiempo debajo del sol. Vamos a disfrutar, una expresión de San Juan Bosco, y yo soy exalumno salesiano. San Juan Bosco decía, corre, brinca y salta, pero no ofendas a Dios. Bien. ¿No? Carlos Peña es un pastor cristiano y es político. Nosotros quisiéramos que nos interprete un pasaje bíblico que ha estado muy presente en estos días, y es el siguiente. Roma ocupó Medio Oriente. Era un gobierno que ocupó militarmente países del Medio Oriente, pero se dice que respetó mucho las costumbres y las autoridades locales, lo que significa que había cierto gobierno local que los romanos dejaban que ocurran. ¿Es así? Es así, es Bien. así. De hecho, cuando usted analiza la historia de Herodes el Grande, que fue el gran constructor, Herodes fue quien reconstruyó el templo de Salomón destruido allá en Jerusalén, se nota una Roma tolerante en lo religioso, en lo político. ¿Y qué tiempo ocupó Roma, Jerusalén? Roma sucedió en la historia imperial, don Julio, al imperio greco-macedonio de Alejandro Magno. A su vez, el imperio greco-macedonio de Alejandro Magno ocupó al imperio, reemplazó al imperio medo-persa de Ciro y Darío. Y Ciro y Darío, con el imperio medo-persa, desplazaron al imperio. ¿Y cuántos Herodes tuvimos? Bueno, empezamos con Herodes el Grande. Ese Herodes el Grande. ¿Cuál fue el que decapitó a los niños? Herodes el Grande. ¿Cuál fue el que se lavó las manos y se lo entregó a los judíos? Herodes Antipas. Herodes Antipas, que eran sucesores de... Entonces hay dos Herodes. Hubo más Herodes. Hubo inclusive un Herodes que fue de la familia de los Macabeos. Los Macabeos fueron una familia piadosa en Israel que enfrentaron a Antíoco Epífanes. Antíoco Epífanes fue un general de los 4 o 5 en los que se dividió el imperio greco-macedonio cuando Alejandro murió. Entonces esos dos Herodes no eran romanos. No eran romanos. Se creía que eran descendientes judíos, por eso eran rey de Judea. Se le toleraba que fueran rey allá en Judea, porque una de las condiciones que pedían en el caso de los judíos para poder mantenerse vasallos a Roma es que Roma permitiera tener un para rey en tener Judea. la escala de poder, ¿con quién negocia Judas? Judas negocia con los sacerdotes en el templo. Con los judíos. Con los judíos, con los miembros del Sanedrín. ¿Y por qué cuando apresan hay soldados romanos? Quienes fueron a apresarlo, don Julio, fueron los soldados del templo en la noche. Ah. Ahí va un joven llamado Malco, Es el que le cortan la oreja. al que le cortan la oreja por error, porque era la cabeza que Sí. Pedro le iba a cortar. Y el hombre se movió con sus habilidades de soldado y solo le cortaron la oreja. Ese joven se llamaba Malco y era un soldado del templo.
porque el templo tenía su propia, Entonces hasta ahí no hay romanos, su esos propia son guardia. las autoridades locales. Son las autoridades locales que, violando la ley, apresaron a Jesús de noche, porque las leyes y tradiciones judías establecían que ninguna persona podía ser apresado. Vamos para allá. ¿Y por- quién era Caifás? Caifás era el yerno del sumo sacerdote Anás. Pero judío, Era sacerdote. ¿verdad? No era... Sí, era un sacerdote judío, era parte del Sanedrín. El Sanedrín era el tribunal supremo judío, formado Ya. por 70 nobles. Entre esos había discípulos de Jesús, don Julio. Uno. Dos. Nicodemo, por lo menos dos conocidos. ¿A quién es que le entregan el cuerpo? Nicodemo y José de Arimatea, Ah, sí. que recibe el cuerpo de Jesús para sepultarlo en su tumba. Por lo menos esos dos se revelan en la Biblia. Pero esas autoridades no tenían el poder de crucificar, de ordenar una crucifixión. No. Tenían entonces que llevarlo a dónde? Llevarlo, Al gobernador. Llevarlo al gobernador de Roma, quien tenía la calidad legal para autorizar la crucifixión, porque la crucifixión era el castigo final, más drástico que el imperio romano aplicaba en todo el imperio, no solo en Israel, en todo el imperio. Por eso había dos malhechores al lado de Entonces Cristo. la también pregunta es qué crucificados. fue lo que circuló en estos días. Cuando usted lee se da cuenta que Herodes condenó a un hombre que él tenía la íntima convicción de que era inocente. Oh, pero claro que sí, y no es la primera vez que pasó. Y después de eso ha seguido ocurriendo, porque cuando Pilato se lava las manos, en el caso de Pilato, y le pone hace unas elecciones ahí, y él funge de Junta Central Electoral y pone a la gente a votar, la gente votó por Barrabás, y se soltó a Barrabás y se crucificó a Jesús. Pero eso no terminó ahí, don Julio. La humanidad ha seguido votando por Barrabás. La humanidad ha seguido Un momentito, eligiendo a ¿a quién Barrabás. fue que la esposa le dijo, cuidado que ese hombre es un inocente? A Pilato. A Pilato. El Señor le habló a la señora de Pilato, le reveló que esa sangre era inocente. Por eso Pilato no tomó él la decisión, sino que se la pidió al pueblo, y Pilato creía que el pueblo iba a decir algo diferente, porque Pilato sabía que hacía apenas una semana, esa misma gente que estaba ahí, estaba recibiendo a Jesús como un rey, en el famoso Sí, el Domingo de Ramos. Domingo de Ramos. Entonces Pilato pensaba, bueno, pero si esa gente lo trataron así, ahora me lo van a liberar. Déjame ¿Eran ver. otra gente o eran la misma No, gente? era la misma gente, porque era la celebración de la Pascua, don Julio. Y en la Pascua, en Jerusalén, toda la diáspora judía, en esa semana, llega para celebrar, que es la gran fiesta del 14 de Nisan, ¿no? Que se celebra en Y en 3 Jerusalén. años antes, ¿quién fue el que para complacer su esposa o una hija de la esposa decapita a Juan? Ah, no, Herodes. ¿Cuál de los Herodes? Herodes Antipas, Antipas. ¿no? Que complace a su esposa Herodía para satisfacer una petición de ella, porque Juan le había denunciado el pecado de fornicación y adulterio que había tenido Con el Herodes. hermano. Sí, con el hermano. Sí, pero hemos visto, como parece ser que en este caso se dio el asunto de que los romanos ocupaban, gobernaban, pero no le cambiaban la tradición religiosa a los territorios donde se metían. Carlos, solo le interesaba a los romanos recaudar dinero para seguir financiando sus jornadas de conquista en otros lugares. Bien. Lo demás podían hacer. No le interesaba. Mensaje del pastor Carlos Peña a República Dominicana dentro de esta coyuntura que estamos viviendo. Bueno, primero conservar nuestras tradiciones. Los dominicanos deben saber que hay toda una campaña financiada desde el exterior con lacayos internos que está interesada y dirigida esa campaña para destruir nuestras tradiciones judeocristianas. Viva su Semana Santa, disfrute su Semana Santa, cómase su habichuela con dulce en Semana Santa. Eso es una tradición de nosotros. Vaya a su iglesia en Semana Santa y en cada festividad tradicional nuestra participe. No le demos cabida a tradiciones exógenas que para nada nos pertenece. Y con ello lo que se busca no es otra cosa que desconstruir lo que somos como nación. Y parte de esa identidad
están nuestros principios y tradiciones judeocristianas. Bien, Carlos, gracias por estar con nosotros. Quisiéramos también en otras oportunidades, no solamente como pastor de una iglesia cristiana, sino como político, Hay que muchos venga temas. de vez en cuando, Hay muchos porque temas. a veces usted se va de los sitios malos. Quiero estar en los buenos. Sí, gracias, gracias, A Carlos. ustedes.